La palabra de Dios nos dice en Efesios, en el capítulo 1, en los versículos 13 y 14, que recibimos el sello del Espíritu, que es la garantía de nuestra herencia. La pregunta es, ¿cuál es el significado de esta expresión? Esto es importante, lo relacionamos con lo que puede clasificarse como fundamentos doctrinales, pero poca gente en realidad ha entendido, al punto de no solo poder explicar, sino tener la capacidad de disfrutar. Este es el tema de nuestra conversación. Quédate conmigo y en los próximos minutos hablaremos de ello. Hoy estoy en la Enseada do Brito, en Palosa, Santa Catarina, Brasil, pasando para traer una palabra más a tu corazón. Y los versículos bíblicos en los que queremos fundamentar la conversación de hoy están en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, que dice, en él también ustedes, después de haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de la salvación, creyendo en él, recibieron el sello del Espíritu Santo. El Espíritu es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de su propiedad, en alabanza de su gloria. El apóstol Pablo escribe, y él habla no solo de la experiencia de salvación, fruto de la manifestación de la fe, como una respuesta al mensaje del evangelio de la salvación que fue predicado, sino que habla de algo que sucede en el momento en que la palabra es recibida, donde la fe es ejercida, y la expresión usada es: ustedes recibieron el sello del Espíritu Santo de la promesa. Entonces él enfatiza cuál es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de su propiedad en alabanza de su gloria. ¿Cuál es el significado de la expresión sello? De acuerdo con Strong, él afirma que la palabra usada en el original griego significa poner un sello, marcar con un sello, sellar. Por otro lado, el diccionario Vine nos presenta no solo el significado de sellar, sino el sentido del uso de esa palabra. Procede de la propia expresión esfragis, que es sello, y tiene mucho que ver con la idea de un emblema de propiedad, de protección, y a medida que observamos el uso de esa palabra en los demás versículos bíblicos, de hecho, esa es la idea que se sostiene. Por lo tanto, cuando hablamos de sello, estamos hablando de Dios validando algo, diciendo que es propiedad de Él, y también la idea de seguridad y de destino. Cuando hablamos de salvación en el sentido de la conclusión de la obra de Dios, también es indiscutible aquí. Por cierto, el apóstol Pablo les dice a los filipenses que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la completará, la concluirá. Entonces esa idea de que hay un sentido de seguridad, no de que Dios hace todo de forma unilateral, de que el hombre no necesita responder, sino la idea de que hay un sentido de seguridad, de una autenticación de Dios a lo largo del proceso, eso es indiscutible e incuestionable. Pero cuando hablamos respecto al sello del Espíritu, es importante recordar que esta expresión se usa otras veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 Corintios, en el capítulo 1, en el verso 22, Pablo dice que Dios nos selló y nos dio la garantía del Espíritu en nuestro corazón. En 2 Corintios 5, verso 6, él dice, ahora bien, fue el propio Dios quien nos preparó para esto, otorgándonos la garantía del Espíritu. La palabra garantía significa aval y sostiene esta interpretación de la idea del sello. La pregunta a hacerse es, ¿qué significa exactamente en términos prácticos ser sellado con el Espíritu Santo? El apóstol Pedro, cuando está anunciando la salvación en Jesús, en Hechos 2, 38 y 39, dice, miren, ustedes necesitan arrepentirse, ustedes necesitan creer, y él dice así, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él dice, porque para vosotros es la promesa, para nuestros hijos, para los que están lejos, para aquellos a quienes Dios llame. Entonces no hay duda de que la recepción de la persona del Espíritu que viene a habitar en nosotros, Efesios capítulo 2, verso 22, dice que nos convertimos en morada de Dios en el Espíritu. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que nos convertimos en santuarios de Dios y que el Espíritu habita en nosotros. Y me gusta bromear que el Espíritu Santo no vino a habitar en el creyente porque no había lugar para él en el cielo o porque necesitaba vivir en algún lugar sin pagar alquiler. Él viene para cumplir una misión y un ministerio, y la idea de su presencia está relacionada con la recepción de su persona, pero cuando hablamos al respecto, creo que no podemos dejar de lado un versículo que tiene mucho peso en lo que estamos hablando, que es la primera de Juan capítulo 4, verso 13, que dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros por el hecho de habernos dado de su Espíritu. Pablo escribe en Romanos capítulo 8, verso 9, dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, tal persona no es de Él. Por lo tanto, todo aquel que es de Él
recibe la experiencia de tener a la persona, la habitación del Espíritu Santo en su vida. Pero la pregunta que hay que hacer es, ¿eso significa que automáticamente todo el mundo que se convirtió en el momento en que se convirtió, recibió el sello, tiene toda la seguridad, tiene todo lo que necesita, o hay algo más que discutir? Entonces, cuando miramos a las iglesias históricas denominacionales en nuestro medio evangélico, siempre han asociado el sello del Espíritu Santo con la experiencia de la conversión y del Espíritu Santo habitando en nosotros, hasta porque el texto que leímos de Efesios 1 señala algo que tiene que ver con la conversión, cuando dice que tras escuchar la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y al creer, recibieron el Espíritu. Entonces las personas siempre han sido enseñadas en este contexto: mira, en el momento de la conversión, el Espíritu Santo vino a habitar en ti y esa es la garantía que necesitas. En el cambio del siglo XIX al XX, el inicio del movimiento pentecostal que se extendió por todo el mundo, comenzaron a relacionar el sello no con la experiencia de conversión, sino con una segunda experiencia que la Biblia titula como el bautismo en el Espíritu. Y la relación fue hecha, creo yo, en primer lugar, a partir de 2 Corintios 1, 21 y 22, que dice: aquel que nos confirma juntamente con ustedes en Cristo y que nos ungió es Dios, que también puso su sello en nosotros y nos dio la prenda del Espíritu en nuestro corazón. Dijeron: está bien, Efesios habla de conversión, pero Corintios se refiere a la unción, que siempre se comunica con poder. Tiene que ver con la segunda experiencia, y ellos dieron un poco en su interpretación del carácter que yo suelo llamar peligroso, que es basarse en la experiencia y no únicamente en lo que dice la palabra de Dios. Entonces decían: hay muchos creyentes salvos que no están permaneciendo firmes, es decir, falta seguridad, falta garantía. Entonces el sello no puede ser solo la experiencia de la conversión, tiene que ser el poderoso y glorioso bautismo en el Espíritu Santo. Pero fue solo cuestión de tiempo y la experiencia se puso en contra de su posición, porque ahora creyentes que tuvieron la segunda experiencia y fueron bautizados en el Espíritu Santo también se estaban desviando. Entonces la pregunta es: ¿el sello ocurre en la conversión? ¿Ocurre en el bautismo en el Espíritu Santo? ¿O es algo diferente? Yo particularmente quiero sugerir que dejemos de buscar el sello como si fuera una experiencia cronológica. Ocurrió aquí o ocurrió allá. Yo creo que tenemos otro texto, además de los dos primeros. Algunos dicen: no, pero Efesios 1 habla de la conversión. Otros dicen: pero según Corintios 1 habla sobre la unción y eso tiene que ser la segunda experiencia. La pregunta es: ¿tenemos algún otro texto que pueda sugerir algo diferente y que no entre en colisión con los otros dos? Particularmente yo creo que sí. Efesios capítulo 4 versículo 30 nos dice lo siguiente: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en el cual fueron sellados para el día de la redención. De nuevo la idea del sello aparece, de nuevo la conexión con el Espíritu Santo, pero hay algo más aquí. Antes de explicar Efesios 4:30, yo creo que lo que necesitamos entender es que aún no tenemos todo lo que podríamos tener del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, verso 23, la Biblia dice que tenemos las primicias del Espíritu. Cuando entiendes el sentido de la palabra primicias, primeros frutos, era el inicio de la cosecha, pero estaba lejos de ser la cosecha completa. ¿Ahora eso significa que Dios solo nos dio un poquito de la persona del Espíritu Santo? No. En Juan 3:34, la Biblia dice que Él no da el Espíritu por medida, es decir, no es divisible. Entonces lo que necesitamos entender sobre no tener todo no es necesariamente que la persona no esté completamente disponible, sino que su obra no ha sido completada. De hecho, según 2 Corintios 3:18, dice que Él nos transforma de gloria en gloria progresivamente a la imagen del Señor Jesús, y es evidente que este trabajo no ha terminado. Y cuando hablamos de este trabajo, no es una obra exclusivamente divina, unilateral, porque es una participación de responsabilidad e interacción humana. Filipenses capítulo 2 nos dice en el verso 12: desarrollen su salvación con temor y temblor. Entonces, ¿hay alguna forma de conciliar todo esto? El hecho de que no tenemos todo de Él, el hecho de que participamos en el proceso, el hecho de que algo comenzó en la conversión, puede extenderse en la experiencia del bautismo y va más allá de todo eso. Sí, es la idea de la segunda carta a los Corintios 13:13 sobre la comunión con el Espíritu Santo. Y esto apunta en la dirección de una relación. Y Efesios 4 está diciendo: no entristezcan al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de la redención. Yo diría que el sello no es algo que necesitemos entender como una experiencia aquí o allá, sino que está mucho más relacionado con una relación que debe ser continua. Y para que entendamos esto un poco mejor, podría darte el siguiente ejemplo.
A esta altura de mi vida, con 50 años de edad, ya he vivido más de 18.500 días de vida. ¿Qué significa eso? Si hubiera comido solo, y digo que esto es un promedio generoso, 1 kilo de comida por día de mi vida, ya habría comido 18 toneladas y media de comida. Si años atrás, con 15.000 días de vida, hubiera dicho, vaya, ya he comido más de 15 toneladas, es mucho alimento, y dejara de comer, no estaría vivo hoy, no estaría hablando contigo, porque no importa cuánto haya comido hasta hoy, si dejo de comer, muero. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, la idea es más o menos esa, no importa cuánta experiencia hayas tenido con Él, si dejas de relacionarte con Él, mueres. La idea del sello apunta mucho más a una dimensión de relación que es continua. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría, dijo que nos guiaría, dijo que nos convencería del pecado, y hay una acción y una obra continua. Ahora, cuando la Biblia habla de no apagar el Espíritu, en la primera carta a los Tesalonicenses 5:19, comparando su obra con el fuego, significa que si lo alimento, tengo más del fuego, si no lo alimento, tengo menos o incluso puedo extinguirlo. Esto significa que hay una interacción continua y esa es la relación. Entonces, en lugar de buscar la fecha del día que fue sellado, imagina que el sello sería una especie de acto continuo mientras preservamos la relación. Pero si la relación se ve comprometida, la única garantía que tenemos también se verá comprometida. Entonces, que Dios nos ayude a comprender y con temor corresponder debidamente para que jamás lleguemos a comprometer aquello que Él tiene para nuestras vidas.